1, pero antes de que consideremos Hebreos capítulo 11, versículo 1, me gustaría recordar algo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo un día dijo, en Lucas capítulo 18, versículo 8, no lo busque, pero Jesucristo dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hablando de que cuando venga Cristo, la actitud del mundo, la incredulidad del mundo, la falta de fe en cada uno de nosotros va a ser mella y va a provocar tal vez la perdición de muchas personas. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hoy día quiero que hablemos acerca de la fe. Y si nos preguntamos claramente allí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿qué es la fe? El escritor del libro de los Hebreos nos respondería, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice también versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si lo miramos detenidamente y simplemente, la fe es confianza segura, es la certeza de lo que se espera, es la seguridad absoluta de lo que aguardamos, es la convicción de lo que no se ve, es la seguridad absoluta del Dios invisible. Tener fe entonces es confiar completamente en que Dios es real y confiar completamente de que Él un día va a traer una esperanza, una promesa, una vida eterna, la salvación. Quienes creemos en Dios entonces debemos estar plenamente convencidos de este Dios grande, maravilloso y misericordioso. ¿Sí? La fe es eso, es confianza, es seguridad. En el idioma original aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la idea es simple. La idea es una confianza segura, es como que si estuviese dando una redundancia, es convicción, con confianza, es seguridad, es seguridad. Y algo importante que debemos entender cada uno de nosotros, que no solamente debemos creer en Dios. Mucha gente hoy en día cree en Dios, pero con una fe intelectual, con una fe racional, con una fe en su mente y en su corazón. Nosotros no solamente debemos creer en Dios de una manera intelectual, sino que nosotros debemos creerle a Dios. O sea, debemos estar plenamente convencidos. Nuestra vida, nuestra conducta, debemos vivir esa fe. Debemos vivir esa fe. Quienes creemos en Dios debemos estar ciegamente seguros del galardón eterno. Yo quiero preguntarte en este día, y esta es la pregunta que va a comenzar este tema. ¿Crees tú en Dios? ¿Estás completamente convencido del Señor? ¿Es tu vida, es mi vida, el reflejo de esa fe que yo tengo? ¿Realmente vivo la fe? ¿Realmente estoy completamente convencido y seguro de que Él es galardonador de aquellos que le buscan? Porque también dice allí en versículo 6 que Dios tiene un premio. La palabra ahí cuando dice galardonador significa que Dios premia la fe de aquellos que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que cree en Dios, el que tiene fe, le busque y crea que le hay y que Dios premia, que Dios galardona, que Dios le da un premio a aquel que le busca. Dios tiene un premio a todos los que tienen fe. Dios tiene un premio. Y por eso es que el escritor del libro de los Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios premia la fe de quienes esperan en sus promesas. Pero, ¿cómo podemos vivir esa fe, hermanos? ¿Cómo podemos demostrarle a Dios nuestra convicción? ¿Cómo es que nosotros podemos demostrarle a Dios nuestras certezas? Porque cuando se trata de la fe, hoy en día mucha gente piensa que la fe es algo intangible, algo que no se ve. Quiero decirte en esta mañana, en esta tarde ya, que la fe no es algo intangible, la fe es algo que se ve, es algo concreto, es algo sólido, es algo estable. Y tal vez tú te preguntas en la mente, ¿cómo es que la fe es algo sólido? Porque estamos acostumbrados a pensar
que la fe es algo subjetivo, algo intangible, la fe es algo sólido, porque la única manera de ver la fe en alguien es a través de sus obras, a través de sus decisiones. La única manera de que veamos la fe que tú tienes es cómo tú decides, cómo tú vives, cómo yo vivo delante de Dios. Por eso que la fe es algo sólido, no es algo intangible que está en el corazón. La fe se demuestra en mis obras, la fe se demuestra en mis actos, la fe se demuestra en cómo vivo. Si tú miras muy bien capítulo 11 del libro de los Hebreos, te vas a dar cuenta que la fe se mostró solamente en las obras de los siervos de Dios. Nos dijo en la fe, por la fe Abraham pensó y creyó y en su corazón no creyó, no. Por la fe Abraham hizo algo. Por la fe Noé hizo algo. Por la fe Enoc hizo algo. Por la fe Abel hizo algo. La única manera de mostrar a Dios tu fe es por hacer algo. La fe actúa. La fe genuina y verdadera actúa. Y la única manera de demostrarle a Dios nuestra fe es mostrándole los actos de nuestra fe. Versículo 4. Mire qué aprendemos de la fe aquí en versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué aprendemos nosotros de la fe aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 4? La fe, ¿cómo se mostró la fe de Abel? En su ofrenda, en su entrega, en su sacrificio. Por la fe, Abel ofreció lo mejor a Dios. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Dos hombres se presentaron a ofrecer sacrificios a Dios. Dos hombres, Caín y Abel. Caín ofreció cualquier cosa. Abel ofreció lo más excelente. Por la fe. ¿Y qué fue lo que motivó a Abel a ofrecer lo más excelente? Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Y tenemos que pensar. Tenemos que pensar. Porque cuando le ofrecemos a Dios lo mejor de nuestro tiempo, cuando le ofrecemos a Dios lo mejor de nuestra vida, cuando le ofrecemos a Dios lo mejor de nuestra fuerza, entonces estamos demostrándole a Dios nuestra fe. ¿Tenemos la fe de Abel nosotros? Cuando se trata de dar, cuando se trata de ofrendar, cuando se trata de entregar, porque Abel, por la fe, está ofreciendo lo mejor a Dios. Abel no le ofreció las obras a Dios. No le ofreció lo cómodo a Dios. Abel no le ofreció lo que le convenía a Dios. Abel ofreció lo mejor. Y tú y yo le demostramos a Dios nuestra fe cuando le ofrecemos lo más excelente, le ofrecemos lo mejor. ¿Es fácil ofrecerle a Dios mi tiempo libre o no? Es fácil. Es súper fácil ofrecerle mis días libres. Cuando yo no tengo tiempo, cuando no tengo nada que hacer, cuando no tengo que trabajar, cuando no tengo que hacer ningún sacrificio para estar en este lugar. Pero cuán difícil es mostrarle mi fe a Dios cuando estoy en este lugar, cuando es un sacrificio. Cuando es un sacrificio. Cuando es algo que cuesta. Ahí está la fe. Ahí está la fe. ¿O acaso usted cree que le demuestra algo la fe estar ahora acá cuando tú tienes tiempo de estar acá? ¿Le demuestra fe a Dios? Para nada. La fe muestra obras, sacrificio, entrega. Ahí está la fe verdadera. ¿Sabes por qué? Porque si tú dejas las otras cosas de lado por consagrarte a Dios, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que tú tienes fe de que pase lo que pase, de que suceda lo que suceda, Dios igual va a estar contigo e igual te va a ayudar. Pero hay gente como mucha gente cree que ellos se pagan el sueldo, como creen que ellos son los que pagan su vida y sustentan su vida, no son capaces ni de dejar de trabajar, no son capaces de dejar nada por la fe. No son capaces de dejar nada. Entonces yo quiero que pienses en esta tarde, yo quiero que pensemos cada uno de nosotros qué clase de vida es la que estamos viviendo realmente. ¿Estamos viviendo realmente vida de fe? ¿Estamos realmente viviendo vida de convicción?
Porque si creemos en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios fuerte, en un Dios que creó el universo, en un Dios que es galardonador de los que le buscan, entonces yo estoy dispuesto a hacer todo por Dios. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, en esta tarde, ¿estás tú dispuesto a hacerlo todo por Dios? ¿Tienes realmente fe de que Él te va a ayudar? Porque por la fe, Abel entregó todo, entregó lo mejor, entregó el sacrificio de Dios. Señor, yo voy a dejarlo todo por ti, te voy a dar lo mejor a ti, porque todo lo hago por fe, solamente por ti. Solamente por ti. ¿Sabe cuál es el problema? Que hoy día estamos acostumbrados a andar por vista, por lo que ven nuestros ojos, por lo que hacen nuestras manos, por donde nos llevan nuestros pies, y nos hemos olvidado de vivir la vida de fe. Nos hemos olvidado de vivir la vida de convicción. Ya quedó de lado el tema del sacrificio, el compromiso, la responsabilidad, la entrega. Esas cosas las dejamos para nuestros propios negocios, los dejamos para nuestros propios planes, para nuestras propias cosas, pero cuando se trata de la voluntad de Dios, cuando se trata de la obra de Dios, ¿qué le damos? Sobras. Sobras. Sobras que no valen nada. Sobras que es lo mínimo que podría dar. Es lo mínimo. Pero cuando se trata de darle a Dios, hermano, dale con fe. Si por eso es que la gente incluso en la ofrenda es tan apretada. ¿Por qué es tan apretada la gente en la ofrenda? Porque está dando un billete, está poniendo algo. Ay, mira, faltar para la semana e iré a tener. Eso no es fe. Eso no es fe. No estás teniendo ninguna fe en el poder de Dios. No estás teniendo la fe de la viuda que lo dio todo. Y confío en Dios, de que Dios va a ser el que le va a dar, que le va a sustentar y que le va a ayudar. Y te lo aseguro que la vida nunca más le faltó en la vida, porque ella dio con fe, porque ella dio con convicción, porque ella sabía que Dios era galardonador, porque ella sabía de la esperanza que viene. Y al final la vida de Dios, ¿sabe por qué dio la viuda? Porque tal vez la viuda confiaba de que Cristo venía mañana, y no importa si mañana, ¿para qué acumulo tanto dinero? ¿Para qué estoy guardando tanto dinero? Si cuando venga Cristo no me lo voy a llevar. Si cuando venga Cristo, ¿de qué me sirve tener tantas cosas? Si cuando venga Cristo no las voy a llevar conmigo. ¿O no? Esa es la vida de fe. Es la vida de fe. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció lo mejor para Dios. Versículo 7. Aprendamos de la fe con el varón Noé. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé obedeció, por la fe Noé preparó el arca, por la fe Noé preparó a su familia para el juicio de Dios. Todo esto lo hizo Noé por fe, con temor. Noé preparó cosas cuando no se le veían. Nunca se había hablado de lluvia. Nunca se había hablado de lluvia. Nunca había llovido en la tierra, pero Dios le dijo: va a llover, va a venir un diluvio y tú tienes que preparar un arca. Imagínate preparando un barco en pleno desierto. ¿Qué locura es esa? Un hombre por 120 años construyendo un arca. Un hombre solo en el desierto juntando madera para construir un barco, porque un día Dios le dijo que iba a venir un diluvio, que va a inundar la tierra. Por fe Noé preparó todo eso. Por fe se preparó en cosas que no se veían. Por fe. Por fe. Noé obedeció. Por fe Noé se preparó para el juicio. Por fe Noé salvó a su casa. Salvó a su casa y condenó al mundo. ¿Cuántos de los que estamos dispuestos aquí, cuántos de los que estamos aquí, estamos dispuestos a obedecer a Dios como obedeció Noé? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios como obedeció Noé? ¿A dejarlo todo? ¿A sacrificarlo todo? ¿Invertirías 120 años de tu vida solamente para construir un arca? ¿Solamente para cumplir la voz de Dios? ¿Lo harías? ¿O no lo harías? ¿Estarías dispuesto a obedecer a Dios como lo hizo Noé? Con temor, servir al Señor. Con temor, prepararte para cosas que no venían. ¿Sabe cómo yo lo veo aquí cuando pienso en Noé? En lo poco que la gente hoy en día se prepara para la salvación y para la vida eterna y para el juicio final. En lo poco que hacemos nosotros por estar dignos delante de Dios. Noé, ¿tú ves la salvación? No, ¿cierto? ¿Vemos a Cristo en este momento de las nubes? No, ¿cierto? Pero con temor nos preparamos. Nos preparamos con temor.
Con temor vivimos. Con temor servimos. Noé está dejándolo todo. Noé está obedeciendo a Dios sin replicar. Noé obedeció sin chistar. Noé está cumpliendo la voluntad de Dios. Dios le dijo, construye un arca para que seas salvo tú y tu familia, porque voy a raer todos los animales y todo hombre que vive en la tierra. Noé cumple la voluntad de Dios. Y hoy en día nosotros sabemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué hacemos nosotros? Ah, si el Señor sabe. No, si no creo que Dios se enoje. No, si Dios es bueno y perdonador. Si el Señor es misericordioso. Si no creo que Dios me condene. No, si Dios no va a mandar a nadie al infierno. Si Dios es bueno. Eso no es vivir una vida de fe. Noé por fe. Noé por fe construye un arca. Noé por fe obedece a Dios. Noé por fe se prepara para el juicio. Y tú y yo, ¿qué clase de vida estamos viviendo? ¿Estás viviendo como Abel, ofreciendo lo mejor? ¿Estás viviendo como Noé, obedeciendo sin replicar, entregando lo mejor al Señor? ¿Estás viviendo como Abraham, versículo 17 también? Fíjate cómo dice allí en Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Cómo Abraham mostró su fe? Abel mostró su fe ofreciendo lo mejor. Noé mostró su fe construyendo un arca. Abraham mostró su fe estando dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito. Por la fe Abraham pasó la prueba. Por la fe estuvo dispuesto a matar a su propio hijo. Date cuenta de lo que está haciendo Abraham. La promesa venía por Isaac. Dios le había prometido grandes cosas por Isaac. Abraham está sacrificando todo. Está sacrificando su vida, su descendencia, sus promesas, sus bendiciones. ¿Estarías dispuesto a sacrificarlo todo por Dios? ¿Sabe cuál es el punto hoy día? Hoy día nosotros nos hacemos llamar cristianos, pero no estamos dispuestos a sacrificar nada por Dios. Nada. Absolutamente nada. Y cuando se trata del servicio a Dios, y cuando se trata de trabajar por Dios, y cuando se trata de predicar el Evangelio, lo único que hacemos es poner pura excusa. Excusa tras excusa. Excusa tras excusa. Y nos limitamos. Y no servimos. Y Dios ha desarrollado en nosotros un potencial tremendo. Y Dios ha desarrollado en nosotros dones y talentos. Pero al final por la excusa, es que tengo que trabajar, es que estoy cansado, es que no tengo tiempo, es que tengo un plan, es que tengo un sueño, es que tengo esto, es que tengo esto otro, es que estoy enfermo, es que no puedo, es que aquí, es que allá. Puras excusas. Pregúntale a Abraham si puso excusas para servir a Dios. Pregúntale a Noé si puso excusas para servir a Dios. Pregúntale a Abel si puso excusas para servir a Dios. Por eso ellos están en esta lista y nosotros no. Por eso ellos están en esta lista. Porque ellos vivieron vidas de fe. Porque ellos se entregaron, porque ellos se mostraron su fe a través de sus obras. La única manera de que tú le demuestres a Dios tu fe es por tus obras. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Quién está dispuesto a hacer eso hoy en día? Si sobreprotegemos a nuestros hijos, si tratamos de cuidarlos, si tratamos de evitarle sufrimiento, si lo protegemos de todas las cosas, Abraham no hace eso. Abraham está dispuesto a sacrificarlo todo. Está dispuesto a matar a su propio hijo, a obedecer. Si el punto no es matar a su hijo aquí, el punto es obedecer a Dios y confiar en el poder del Señor. Ese es el punto. ¿Cuánto tú estás y yo estoy dispuesto a obedecer a Dios? ¿Qué estoy dispuesto a ofrecer al punto de obedecer a Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Tienes fe? ¿Realmente? ¿Tenemos fe o no? ¿Para hacer la obra de Dios? ¿Para entregar? ¿Para sacrificarlo todo? Si a veces no somos ni capaces de darle una tarde al Señor. Si a veces no somos capaces ni de darle una hora al Señor. Si a veces no somos capaces ni de sacrificar el trabajo por el Señor. ¿Cómo la iglesia va a crecer si vivimos vidas tan pobres? ¿Dónde está tu fe en la vida que viví? ¿Dónde está mi fe en la vida que viví? ¿Realmente? Porque estoy confiando en mi vida, en mi propia fuerza,
en mi propia prudencia, en mi propio criterio, en todo lo que yo hago, al final yo me pregunto, ¿dónde está la vida de Dios? Que nosotros debemos vivir. Es que hay que trabajar, es que hay que comer, es que hay que luchar. ¿Y acaso Noé no tenía que comer? ¿Y acaso Abraham no tenía que trabajar? ¿Y acaso Abel no tenía que esforzarse por su tierra? ¿Y no tenía que trabajar de sol a sol para labrar la tierra, para trabajar y para tener los frutos? ¿Acaso Noé no tenía que esforzarse por 100 años, 120 años se esforzó? ¿Acaso Abraham era un vago? ¿Acaso Abraham era cesante? ¿Acaso Abraham no tenía familia, hijos que cuidar, familia que cuidar? ¿Cómo estos hombres fueron capaces de hacer esto entonces? ¿Sabe cuál es el punto? Que nosotros nos hemos rodeado de una vida, hemos nosotros tomado decisiones y después nosotros le echamos la culpa a Dios. ¿Sabe cómo nos desquitamos con Dios? ¿Sabe por qué? Porque usted decide tomar un plan, un sueño, tú decides vivir un estilo de vida y después tú tienes que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para mantener ese estilo de vida o tu sueño, tus planes. Pero Dios no te mandó a hacer eso. Pero Dios no te ordenó a hacer eso. ¿Pero ahora qué? ¿Pero quién es el perjudicado ahora? Dios. Porque ahora dice, prediquemos la palabra el lunes en la mañana. No, que tengo que trabajar. ¿Y quién decidió eso? ¿Y vamos a predicar la palabra el miércoles en la tarde? No, que no se puede. ¿Vamos a hacer la obra de Dios el día viernes? No, no se puede. ¿Quién decidió eso? Nosotros. ¿Y ahora con quién nos desquitamos? Con Dios. Porque a Dios le quitamos el tiempo. No, es que todos trabajan así. Sí, pero esa es la cultura del mundo, hermano. Tú no te puedes estar comparando con el mundo. No te puedes estar comparando con el mundo. ¿Cierto? Para vivir vidas de fe. ¿Cierto? Yo el otro día hablaba con los hermanos de Chillán. Es tan poca la fe que tenemos. Un día Dios le dijo a Elías, anda al río y allí las aves te van a mantener. ¿Haríamos eso nosotros? Y usted sabe lo que hizo Elías. Fue al río y esperó allá. Y las aves lo mantuvieron. Y las aves le traían comida, y las aves le traían pan, y las aves le traían todas las cosas. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que Dios provee por nosotros, incluso por encima de nuestras circunstancias. Incluso por encima de nuestras circunstancias. El punto es que nosotros tenemos tan poca fe que nosotros no confiamos que Dios puede dar vuelta a las circunstancias. Y nosotros confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestro propio criterio, en nuestro propio trabajo, en nuestras propias manos, y dejamos que Dios nos provea por fe. Nos olvidamos de Dios y pensamos que nosotros somos los que tenemos que trabajar. Y si Dios quisiera y te quisiera mantener por ave, ¿lo puede hacer Dios todavía? ¿Crees tú en ese Dios? ¿Sabes que se te ha olvidado? El mundo, el diablo te tiene tan secado con cosas que no te dan ni cuenta. En esta fecha, todos están preocupados de la Navidad, que el regalo, que el árbol de Paco, que el viejo Pascuero, y tanta estupidez. Están todos afanados por querer tener algo mejor, por querer celebrar, por estar en una fiesta, por comer algo mejor. ¿Cierto? ¿Y qué estás preocupado de vivir la vida de fe? No, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer una extra, es que los regalos, es que la comida, es que la cena, es que el pavo, es que aquí, es que allá. O sea, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? Vivir vida de fe. Viva como Abel, hermano. Viva como Noé, hermano. Viva como Abraham. Viva como Moisés, versículo 27. Viva como Moisés. Como Moisés mostró su fe. Versículo 27, hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe Moisés se mantuvo firme en la prueba más grande que pudo haber tenido en toda su vida. Soportó la prueba, soportó el éxodo, soportó las quejas y cada una de las contenciones de los israelitas, cada una de las tentaciones. Pero ¿qué fue lo que sostuvo a Moisés en medio de la prueba? ¿Qué sostuvo a Moisés en medio de los 40 años en el desierto? Por la fe dejó todo y se aferró a Dios, y aunque sus ojos no lo veían, y aunque sus manos no lo tocaban, por fe Noé se aferró a Dios. Su fe estaba puesta en el invisible. Se sostuvo como viendo el invisible. Le hizo frente a todo. Soportó todo. Le hizo frente a la vida. Luchó contra todo.
Pero todo esto lo hizo con la convicción que estaba agarrado, que estaba tomado de la mano del invisible. Y hoy en día, nosotros si queremos vivir vida de fe, tienes que entender que tú te sostienes. El que sostiene tu vida, el que tiene tu vida es el invisible. Así se sostuvo Noé, así Moisés soportó todo, así Moisés enfrentó todo. Por fe se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuánta gente hoy en día anda de lamento en lamento, de tristeza en tristeza, de lloro en lloro, de queja en queja, y nos olvidamos de vivir la vida de fe, de que tenemos un Dios grande que aunque no lo ves, aunque no lo tocas, aunque no lo sientes, Él está allí cuidando tu vida, está allí ayudándote en los problemas de la vida? Pero tenemos tan poca fe que llegamos a decir frases como esta: me siento tan solo, es que nadie está conmigo, es que nadie me... ¿Y dónde está tu Dios entonces? ¿Y dónde está el Señor entonces? Moisés, pregúntale a Moisés qué es lo que te respondería. El único que me dio fuerza en los 40 años, el único que me dio convicción en los 40 años, el único que me sacó adelante en estos 40 años, soportando al israelita, el peor pueblo de todos. La fe, el invisible, solo el invisible. Por eso que Jeremías dijo allí en Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Debemos vivir vida de fe, hermano. Debemos vivir vida de convicción. Dios ha prometido que va a estar al lado tuyo. Y Él te va a ayudar. Y Él me va a ayudar. Y Él me va a acompañar. Por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y tu vida espiritual y mi vida material solamente es sostenida por el invisible. Y si tú no lo ves, y si tú no lo sientes, y si tú no lo tocas, hazlo por fe. Solo. Hazlo por fe. ¿Cómo debemos andar entonces, hermano? Yo quiero tocarte solamente estos 4 ejemplos para que te des cuenta qué debes ofrecer. Como Abel, lo mejor. Cómo debes obedecer, como Noé, en todo. Cómo debes estar dispuesto a vivir, a sacrificar todo. Y cómo debes sustentar tu vida. ¿Y quién es el que sostiene tu vida? El invisible. En todo. Así debemos vivir vida de fe. Aprende de Abel. Aprende de Noé. Aprende de Abraham. Aprende de Moisés. Que por fe se sostuvieron. Que por fe obedecieron. Que por fe se prepararon. Que por fe sacrificaron. Y lo dieron todo por el Señor. ¿Cómo debemos andar nosotros entonces? Para que finalicemos. ¿Cómo debemos vivir entonces? Segunda de Corintios, por favor, acompáñenme por favor a Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice el apóstol Pablo en este precioso y cortito pasaje, Segunda de Corintios 5, 7, grábatelo en tu mente, márcalo por ahí, grábatelo en esta semana para que te acuerdes de Abel, de Noé, de Moisés, de Abraham. Dice Pablo allí en Segunda de Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos andar? Debemos vivir vida de fe. Pero ¿saben cuál es el problema? Es que hoy día nosotros estamos tan acostumbrados a ver las cosas, estamos tan acostumbrados a tocar las cosas, estamos tan acostumbrados a sentir las cosas, que se nos ha olvidado el vivir la vida de fe. Se nos ha olvidado el vivir la vida de fe. Y tú y yo debemos vivir por fe. Que tus obras, que tus decisiones, que tu convicción, que tu entrega, que tu sacrificio, que tu obediencia muestren la fe que tú tienes en el Señor. Por fe andamos. Que tu fe muestre que tu vida muestre tu fe, que tus obras muestren tu fe, que tus decisiones, que tu compromiso, que tu sacrificio muestre tu fe. Debemos acostumbrarnos a vivir por fe. Acuérdate lo que dice Habacuc capítulo 2 versículo 4. Mas el justo por su fe vivirá.
Demostremos a Dios nuestra fe. Pero ¿cómo podemos demostrar a Dios nuestra fe? Por tu vida. Simple, por tu vida. Por tu andar, por tu caminar, por tus decisiones. Tus decisiones, mis decisiones, muestran la clase de fe que tenemos. Fíjate que Santiago dice que hay dos clases de fe. Hay fe viva, hay fe muerta. La fe viva es la que obra. La fe muerta es la de los demonios. ¿Usted sabe cuál es la fe de los demonios? Creen en Dios, pero no se entregan, no obedecen, no lo siguen. ¿Cuánta gente hoy en día en la iglesia de Cristo tiene fe como lo de los demonios? Dicen que creen en Dios, dicen que aman a Dios, dicen que le dan todo a Dios, pero cuando llega la hora de los que hubo, de que cuando hay que hacer el sacrificio, de que cuando hay que hacer la entrega, no lo hacen. ¿Por qué los demonios? Mientras que otra gente tiene una fe viva. ¿Y cómo se muestra la fe viva? Obediencia, sacrificio, entrega, convicción. Convicción. Yo quiero decirle en esta mañana, hermano, quiero decirle y recordarle lo que Jesucristo dijo. Lucas capítulo 18, versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Seremos gente de fe? ¿Se da cuenta que Jesucristo está describiendo el carácter de la gente antes de la venida de Él? ¿Cuál va a ser el carácter de la gente antes de la venida de Él? Incrédula, escéptica, infiel, que no tiene fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, cambiemos la pregunta. ¿Hallará fe en la iglesia de Cristo? ¿Verá que nosotros vivimos vida de fe? ¿Verá que nosotros vivimos vida de convicción? ¿O que estamos sirviendo al dinero? ¿Que estamos sirviendo al yo? ¿Qué es más importante en nuestros sueños, nuestros planes, nuestra casa, nuestro dinero, nuestra familia? Lo que nosotros queremos. Antes que la voluntad de Dios. Antes que la palabra de Dios. Antes que la vida preciosa y rica que Dios quiere que vivamos. ¿Quieres demostrar a Dios tu fe? Vive la fe. Demuéstraselo a Dios por sus obras. Demuéstrale a Dios su fe por sus decisiones. Demuéstrale a Dios su fe por sus convicciones. Amén.